Las fracturas de cadera ocupan el 10% de todas las fracturas del esqueleto óseo y son de las lesiones traumáticas a las que con más frecuencia se enfrentan los cirujanos ortopédicos. De este tema hablaremos hoy en Saludarte. No es lo mismo ir cruzando la calle a pie o con un bastón que con un andador, con su ruedita que puede reposar un momento. Quitar todos los obstáculos del camino que los puedan a ellos dañar. Doctora, ¿qué es la fractura de cadera? Es la lesión que se produce en la articulación de la cadera, que está formada por la cabeza del fémur y el fémur hasta 7 centímetros por debajo de esa cabeza. La rotura en la cabeza del fémur se presenta fundamentalmente en los pacientes geriátricos debido a la osteoporosis, que es una limitante común en la edad avanzada. Pero además de esto existen otros factores de riesgo que contribuyen a la aparición de la fractura de cadera. Entre ellos están la demencia, la inactividad física, el uso excesivo de sustancias tóxicas como el alcohol y el tabaco, la pérdida de peso, pérdida de visión, así como el uso de algunos medicamentos como la furosemida, los corticoides, las hormonas tiroideas, el fenobarbital, entre otros. Las principales causas de la fractura de cadera es el trauma, la caída. Si atendemos que estamos hablando de una lesión que se produce generalmente en pacientes de la tercera edad, con la mayor frecuencia. Están los accidentes de tránsito, las caídas de altura, pero el porciento más grande son caídas de sus propios pies en personas de la tercera edad. ¿Qué crees que puede provocar una fractura de cadera? ¿Qué te puede alertar de que tienes una cadera fracturada? Bueno, por las cosas que he escuchado, porque por suerte no he tenido la experiencia, he escuchado que muchas veces porque las personas ya están demasiado mayores y resbalan o algo así, entonces a esa edad puede haber ya como descalcificación en los huesos, ¿no? También las personas mayores el equilibrio cuesta más trabajo mantenerlo, ¿no? Y son más frágiles a caídas. ¿Y crees que cualquiera puede ser afectado con una fractura de cadera o específicamente las personas de la tercera edad? Bueno, son más propensos las personas de tercera edad, ya que es un proceso de desgaste natural por los mismos procesos naturales de descalcificación de los huesos, que nos ponemos viejitos y nada, nuestro organismo se depaupera. Bueno, los jóvenes se pueden fracturar, pero se les sana más rápido, porque es distinto. Sí, he escuchado de jóvenes que han tenido la afectación, pero bueno, más bien por el tema de un accidente, algo traumático, alguna contusión traumática, pero bueno, como tal, padecen de esto las personas de la tercera edad. Porque ya los huesos están con falta de calcio y entonces cuando se pueden fracturar más rápido. ¿Los jóvenes también pueden padecer de fractura de cadera? Los jóvenes se fracturan la cadera por otras causas, accidentes de tránsito, accidentes laborales, caídas de altura. Hay un grupo de otras enfermedades clínicas, por ejemplo, como la artritis reumatoidea, como cuando empieza en la infancia, muchas veces con 20 y tantos años hay que operar una cadera de un paciente. Son diagnósticos muy específicos. ¿Cómo es el diagnóstico y qué exámenes son necesarios para confirmarlo? A ver, el diagnóstico de la fractura de cadera tiene varias partes, vamos a decirlo de esa manera. Primero, el paciente te llega refiriendo el paciente o el familiar que se cayó, que tiene un dolor intenso y que no puede caminar. Cuando usted eso lo suma a la edad del paciente, ya usted se aproxima a lo que puede tener. Lo examina, hay síntomas específicos de este tipo de lesión, como es el dolor predominantemente, se acorta la extremidad que está afectada, o sea, la mayor parte de los seres humanos tenemos el mismo largo de extremidades, ¿verdad? Se acorta la extremidad que está fracturada. Como parte del diagnóstico le hacemos los rayos X al paciente y ahí se confirma el diagnóstico presuntivo, como llamamos nosotros, con los rayos X. Se hacen los rayos X de la pelvis ósea o de la cadera, o de los dos. En una casa debe tenerse mucho cuidado, no tener las cosas regadas para que ellos no tropiecen y se caigan y se puedan dañar. En los hogares, bueno, llamaría al cuidado de pisos mojados. Tener en cuenta si llega una persona mayor que a lo mejor no tiene buena capacidad, que no ve correctamente. Una de las cosas también es las mascotas, que ellos a veces se atraviesan con la confianza del adulto porque lo conoce, qué sé yo, y también él puede tropezar y caerse. ¿Y cuáles son entonces los principales factores de riesgo? Atendiendo a estos pacientes de la tercera edad hay muchísimos factores de riesgo.
Por ejemplo, en los domicilios, que es donde mayormente ocurre este tipo de lesión, las frazadas y las alfombras en el piso, los peldaños de escaleras o para acceder al patio o al portal, el perrito que sacan a la calle a dar una vuelta y el perrito enreda al paciente y lo tumba, las barreras arquitectónicas que tenemos en muchísimos lugares, porque tampoco podemos dejar de mencionar que los ancianos hacen mandados, ayudan en las casas, van a la cola, ¿verdad? Y innumerables barreras arquitectónicas, de aceras rotas, de contenes en mal estado, de no tener dónde sujetarse, y todo esto son factores de riesgo enormes. Por otra parte, hay otros factores de riesgo propios del sexo femenino, que es la mujer posmenopáusica, como son todas las de la tercera edad, disminuye su nivel de estrógeno y eso favorece la fractura de cadera por osteoporosis. La favorece. Tener en cuenta, por ejemplo, si se va la luz o si hay mala iluminación, cualquier cosa que pueda haber, una mesita de noche, cualquier cosa que pueda ser peligrosa. Poner de alguna manera algún tipo de sistema de seguridad en los baños, por ejemplo, que es una cosa que no se usa mucho aquí y no hay mucha costumbre de crear banquetas o situaciones, plataformas donde pueda la persona sostenerse y evitar caídas que pueden ser muy peligrosas, sobre todo en el baño. Se plantea desde hace mucho tiempo que los baños deben tener ciertos requerimientos cuando hay personas de la tercera edad en la casa. Este es un país envejecido y un gran porcentaje de hogares tienen personas de la tercera edad. Estamos hablando, por ejemplo, de agarrarse para sujetarse en el baño, para entrar a la bañadera, sobre todo cuando es alto el muro de la bañadera, tener estructuras similares a los toalleros donde ellos puedan sujetarse para levantarse del baño cuando están sentados. Todo eso favorece una mejor calidad de vida y disminuye el riesgo de que se caigan. ¿Y qué síntomas crees que pueden alertar a una persona de que tiene una fractura de cadera? Bueno, el síntoma tiene a veces dolor, el dolor que se va a sentar y le duele, o le duele por acá, que parece que tengo, no sé, abierta la cintura, y es la fractura de cadera que tiene. Que también he escuchado que se suele partir el hueso antes, precisamente por el desgaste de los años, se puede partir y es lo que conlleva la caída. No tengo certificación del tema, pero es una de las cosas que he escuchado. ¿La edad y el sexo son factores de riesgo? La edad, porque a partir de los 60 años es un factor de riesgo. Y el sexo es más frecuente en nosotras las mujeres, en una relación de 2, 3 por 1, por un hombre. La mujer es más propensa a fracturarse la cadera. Doctora, ¿y por qué son más frecuentes las fracturas en la cadera derecha? Nosotros pensamos que la mayor parte de la población es diestra y ese es su lado dominante y tienden a sujetarse, a irse de ese lado cuando se caen. Justamente por eso el porciento de derecho es mucho más elevado que el de zurdo. ¿Ante qué síntomas se debe acudir con prontitud al especialista? El paciente empieza con un dolor en la cadera después de haber sufrido una caída, porque hay algo que no te he mencionado y es válido decirlo. Hay un tipo particular de fractura de cadera que permite que el paciente se levante y camine. Entonces, los que rodeamos a personas de la tercera edad, si ya se cayó, aun cuando se haya levantado, se haya sentado, camine, tiene dolor, es un signo de alarma, hay que llevarlo a un médico. Y por la parte nuestra, tenemos establecido, fíjese, que todo paciente mayor de 60 años que sufrió una caída con un trauma de cadera, entrando por la puerta del cuerpo guardia se le hace el rayo X. Justamente por lo que le estoy hablando, porque hay un tipo muy específico de este tipo de fractura que el paciente camina. Hay pacientes que le llegan a la semana de haberse caído por este motivo y tiene la fractura de cadera. Como tratamiento principal están las intervenciones quirúrgicas, que bueno, al ser las personas de la tercera edad los que más recurren a este tipo de problemas, hay que hacer valoración dependiendo de la anestesia, a ver si sería factible operarlos o no. Lo que sí sé que ellos deben incorporarse rápido, hacer su mayor esfuerzo. Es un poco difícil, pero bueno, hacer su mayor esfuerzo para que se recuperen. Supongo que
que si no es precisa la cirugía, el especialista determine no llevarla a cabo, porque siempre una cirugía, una mesa de operación es una cosa de riesgo, por muy sencilla que sea, ¿no? Pero estoy seguro que solamente si es necesaria la cirugía, y que por supuesto cuando se practica es porque se supone, ¿no? El mayor por ciento de posibilidades que sea para una solución. El tratamiento de la fractura de cadera es quirúrgico. Todas las fracturas de cadera. ¿Qué ocurre? Hay una serie de contraindicaciones que invalidan esta cirugía. Y a lo mejor usted o cualquier otra persona conoce de algún paciente que no se haya operado. Por ejemplo, el infarto reciente y la enfermedad cerebrovascular de menos de 6 meses, no se fija la cadera. Después de los 6 meses lo podemos operar, pero antes no. Los pacientes que están postrados, encamados, usted me dirá, bueno, ¿y cómo se cayó? Se pueden caer de la cama. De hecho, pasa. Son pacientes, el postrado generalmente es un paciente con mucho deterioro físico y evaluamos la cirugía. Pero el tratamiento de la fractura de cadera es operar al paciente. Hay familiares que se niegan por la edad avanzada del paciente y respetamos esas decisiones. Pero el tratamiento es la cirugía de todas las fracturas de cadera. ¿Existen tipos de cirugías para esta fractura? Sí, existen tipos de cirugía. Según el tipo de fractura de cadera, hay un grupo de clasificaciones médicas para eso. Hay fracturas de cadera que llevan prótesis de cadera y hay fracturas de cadera que llevan otros medios de fijación, como decimos los ortopédicos, que son clavos, placas con tornillos. Primero hay que clasificarla cuando usted tiene la placa en la mano. Y en base a eso es el tipo de cirugía que se hace. ¿Cuáles son los especialistas que crees que intervienen en esta recuperación? Cirujanos, ortopédicos en primera instancia, el anestesista, que es tan importante, que queda a veces al margen del conocimiento popular, pero bueno, depende la vida de esa persona de la tercera edad. Hay un equipo para atender a estos pacientes que puede incluir psicólogos, los geriatras, porque muchos de ellos tienen comorbilidades, o sea, enfermedades crónicas no transmisibles con tratamientos previos. Estamos hablando de hipertensiones, de cardiopatía, de diabetes, de enfermedades del tiroides, de Parkinson, demencia. Entonces, el psiquiatra es el especialista, el geriatra es el especialista ideal para el enfoque de estos pacientes como un todo, como una sola unidad, para sus tratamientos, para su rehabilitación también. El psicólogo puede apoyar o el psiquiatra en dependencia del estado mental previo del anciano. Deben de mantenerse activos todo el tiempo para que no se postren, porque ellos con su actividad, caminando o que esté mejorcito, que pueda hacer ejercicio, hacerlo, para que no se le atrofie la mente, que esa es la que más mal los conlleva a ellos a todos esos problemas. La primera indicación a los familiares, que a veces hacen un poco de resistencia, es que el paciente tiene que estar sentado la mayor parte del tiempo posible. ¿Por qué? Porque estos son pacientes propensos a hacer escaras, cuando usted no los moviliza, a contraer una neumonía por el encamamiento, a postrarse definitivamente, y sentados pueden estar. Que el viejito o viejita te diga que le duele, que grite, es propio de eso. Pero hay que sentar al paciente la mayor parte del tiempo posible. Inclusive hay muchos pacientes que aún sin haberse operado, después de 2 o 3 meses, usted los pone a caminar y pueden caminar. Doctora, ¿es muy importante la rehabilitación en los pacientes después de ser operados? Sí, es importante la rehabilitación para todo el paciente con fractura de cadera, para el mayor por ciento que es operado y aún para ese por ciento que no se opera, por diferentes causas. Es muy importante la rehabilitación porque es lo que va a permitir fortalecer el tren inferior del paciente que lleva 2 meses, 3 meses en reposo, ¿verdad? Y que, como un niño, tiene que volver a echar a andar, aprender a caminar, con un andador, con bastones, pero es importante la rehabilitación para fortalecer sus músculos. Muchos realmente, es así literal, aprenden a caminar otra vez. Y para los no operados también, cuando su médico de asistencia le dice que ya lo pueden parar, tiene que empezar la rehabilitación también. Doctora, la familia es muy importante para estas personas. Muy importante. No es lo mismo el anciano que usted recibe en un hospital, es un anciano solo, sin amparo filial, que el anciano que tiene familia, que lo cuida, que lo alimenta, que lo protege, que cumple las indicaciones médicas
muy importante el apoyo familiar, que lo pone a caminar cuando el paciente puede caminar, que lo lleva a un área de rehabilitación. Desde su experiencia, ¿cuál es el pronóstico para los pacientes que han sido operados por fractura de cadera? Lo ideal es operar a estos pacientes. Es lo que permite sacarlos de la cama en buen cubano, rehabilitarlos con prontitud, devolverlos a su vida anterior, que vuelven muchos. Hay criterios populares sobre este tema, que si tan viejito, que si no. Lo ideal es operarlo. No operar una fractura de cadera, salvo una contraindicación muy específica, es condenar a ese anciano. Es condenarlo definitivamente porque lo estás invalidando. Lo ideal es operarlo porque salen muy bien del salón, se recuperan y retoman sus actividades, las que fueran, las que tenían anteriormente, las retoman. Es muy importante la prevención de la fractura de cadera, sobre todo en nuestros adultos mayores, porque sin duda puede representar para las personas que la padecen una afectación en su calidad de vida. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludar.